Hola, buenas tardes. Bueno, soy Andrea Urbas de la Asociación Chicos.net y coordino la diplomatura junto con Aula Abierta y la Universidad de Villa María de Educar en la Cultura Digital. Bueno, es un gusto estar presentando esta clase abierta con un amigo de la casa, Sergio Ballardini. Hola Sergio, Hola Andrea, ¿cómo estás? bien, muy Bueno, un bien. placer. Un placer tenerte en esta clase abierta que inaugura de alguna manera una nueva cohorte de la diplomatura Educar en la Cultura Digital, una diplomatura que queremos mucho, que renovamos cohorte a cohorte porque las tecnologías, bueno, nos, nos abruman, necesitamos actualizarnos constantemente para ver cómo la escuela y las familias también van acompañando, ¿no? Esa educación digital, esa crianza digital, cómo vamos acompañando el uso de las pantallas, de las redes, el impacto que tienen las tecnologías en este momento en toda la comunidad y nosotros vamos a enfocar en niños, niñas y adolescentes. Es un gusto enorme, bueno, tenerte acá para reflexionar sobre qué es en estos tiempos educar en la cultura digital, entre algoritmos, entre inteligencia artificial, cosas que tenemos que aprender a conocer y también a, bueno, a trabajar, ¿no? Con nuestros alumnos y con quienes eh, enseñamos y con quienes acompañamos a tener una mirada crítica y reflexiva, ¿no? Sobre esos medios, para que justamente seamos unos consumidores activos, ¿no? Y no pasivos, que es algo que está sucediendo mucho en estos tiempos. Voy a presentar rápidamente a Sergio con un breve currículum. Sergio es licenciado en psicología, con estudios de maestría en administración pública. Se dedicó muchos años a diseñar y evaluar políticas públicas dirigidas a las y los jóvenes en diversos organismos, en áreas de desarrollo social, educación, juventud y gobierno. Y se desempeña actualmente y ya desde hace muchos años como docente en la Universidad de Burlingame a cargo del Seminario de Culturas Juveniles. Y también es miembro del programa de estudios sobre juventud de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo. Bueno, para nosotros, Sergio también es un acompañante de todos estos años de chicos.net y también de Aula Abierta, que nos viene también ayudando a reflexionar sobre todas estas temáticas. Así que un placer, Sergio, te doy la palabra. Vamos a compartir una clase con él de aproximadamente 45, 50 minutos y bueno, y luego vamos a hacer el cierre. Así que gracias a toda la audiencia y espero que disfruten de esta clase tanto como yo. Adelante, Sergio. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias Andrea, a vos particularmente, a Aula Abierta, la Universidad de María y Villa. Y por supuesto, quiero decir Chicosnet desde siempre, ¿no? Que ya hemos hecho cosas anteriormente también con la Universidad de Villa María. Y bueno, muy agradecido y al mismo tiempo quiero decirles que me actualizan siempre mis preocupaciones cuando uno tiene frente a sí el desafío y la tarea al mismo tiempo de presentar un tema como este. Desde luego, todo el tiempo uno está reflexionando y enfrentándose a una realidad que contiene todas estas transformaciones, por lo tanto no es ajeno al devenir cotidiano. Recuerdo que en los últimos tiempos, del año pasado a este, por ejemplo, toda la agenda pública alrededor de la discusión y la presentación de la inteligencia artificial es algo que en pocos meses se transformó de un modo tal que es un tema que se discute en la cotidianidad de la vida de cualquier ciudadano o ciudadana, cualquier vecino, sepa más o menos, tenga su lectura, su interpretación más o menos sencilla de lo que puede ser la inteligencia artificial, a nadie se le escapa que algo de esto está sucediendo. Sea que
conozca un poco más sobre... Algo está sucediendo, lo saben, saben que está y que va a afectar en el sentido de transformar cada vez más las vidas en general en la sociedad, por supuesto, desde luego, principalmente a las nuevas generaciones, pero también, en algún sentido, a las generaciones que ya estamos instaladas, ¿no? Que tenemos otra temporalidad de hace varias generaciones, de estar aquí. Y entonces, bueno, si bien nos afecta a todos, por supuesto que afecta muchísimo más a quienes están llegando, ¿no? Y se nota también esa preocupación en jóvenes y en adolescentes. Se nota, hay una preocupación al mismo tiempo que hay una naturalización en el sentido de vivirlo como parte del ecosistema en el cual viven. Quizás para otras generaciones, gente con más años en su instancia aquí en la vida en común, tal vez tenemos perspectivas que han sido construidas en otras épocas, en otros momentos, en vidas que tenían un componente físico, analógico mucho mayor que el que hay hoy. Y eso nos permite tener o construir y tener, desarrollar una perspectiva en algunos puntos diferentes, que eso no quiere decir ni mejor ni peor. A veces quizá la hagamos mejor y a veces la hagamos peor, pero bueno, tenemos otra perspectiva, venimos de un mundo distinto. Y ahí quiero decir solamente una pequeña cosa para ya ir introduciéndonos en la conversación en sí. Y es que, por supuesto, las generaciones se constituyen de un modo en donde sus subjetividades, Ortega y Gasset, ya lejos de tiempo diría, sus sensibilidades, las mentalidades, tienen que ver con aquello que está sucediendo con un impacto profundo e importante en la época y el tiempo en que les toca vivir. Entonces, eso va dejando, dicen los autores que se han dedicado a estudiar mucho y a desarrollar los conceptos generacionales, que produce una suerte de marca identitaria, una suerte de marca identitaria. Es decir, cuestiones de radical importancia para la vida en común, como puede haber sido la pandemia, por supuesto, desde luego, nos impactan a todos, tengamos la edad que tengamos, el sexo que fuese, bueno, seamos parte de una u otra clase social, o etnia, o grupo migrante, lo que fuere, a todos nos impacta. Pero ya lo sabemos, y chicos netos son muy buenos estudios sobre eso, de modo diferencial, por estos factores, por estas características. Pero hay una particularidad, que es en las generaciones que le impactan estos sucesos en lo que podemos definir como etapa formativa de la vida. Cuando eso sucede en esos momentos del desarrollo humano, generan marcas, generan identidades, generan, desde luego, como hemos dicho, ciertas sensibilidades y cierta modalidad de respuesta frente a las circunstancias que les toque en juego. Eso como primera cuestión, como decir, bueno, vamos a encontrarnos con sensibilidades diferentes, mentalidades distintas, aún si enfrentamos un mundo en el que compartimos determinados sucesos o atravesamos en común determinados sucesos, hombres, mujeres, seamos de una u otra clase social, de una u otra edad. Así que seguramente van a ver en mi intervención que yo voy a hacer referencia a las cuestiones propias de lo que entiendo es parte de la vida adolescente, pero también me voy a referir tal vez intensamente al mundo adulto. Y porque estoy convencido que no podemos, y mucho menos hoy, reflexionar sobre la vida adolescente sin hacerlo al mismo tiempo en relación a la vida adulta. ¿Qué hacemos los adultos, las adultas, en relación al mundo que nos ha tocado en este presente y en la relación misma con las y los adolescentes? Por supuesto, también podríamos pensar niñeces, en fin, pero quiero decir, concibo que es necesario pensar a la par adolescencias y adulteces. Y me van a ver haciendo énfasis en eso. Bueno, y para comenzar entonces voy a compartir un documento sobre el cual voy a ir hablando porque entiendo que algunas figuras son más fáciles si uno las puede ver y al mismo tiempo
puede ir acompañada de la palabra, pero tengo imágenes que también me gustaría que pudieran visualizarse. Y, y voy a abordar la presentación conversando en primer lugar de algunas cuestiones genéricas y de contexto para desde ellas ir llegando a las cuestiones más específicas que me interesa conversar. Así que bueno, voy a compartir entonces. Aquí estamos entonces en pantalla completa. Y ustedes pueden ver aquí en estas imágenes que son imágenes de ayer y de hoy en algún sentido. Y son imágenes en donde en un caso tenemos a una niña y en otro a un niño. Y la escena es que en uno u otro tiempo hay digamos, una suerte de interés por la tecnología, por el mundo en que toca vivir y un cierto ansia por descubrir el mundo por parte de niñas y niños en donde las cuestiones científicas y tecnológicas son parte de ese mundo a descubrir y son parte muchas veces de un atractivo que los adultos, según las acciones que llevemos adelante, podemos estimular. Si ustedes ven, en el caso de la niña, van a encontrar ahí un robot y van a encontrar una pantalla y hay algo del orden de la construcción, pero al mismo tiempo está su propia notebook, hay un celular, hay un microscopio, en fin, digamos, hay toda una serie de escenas tecnológicas y tienen que ver con este presente. En cambio, si van a la de la derecha, hay una situación de tipo equivalente, pero digamos que ese podría ser un niño de la década del 60. Lo que vemos que en uno u otro caso este atractivo puede ser desarrollado y los adultos también tenemos una responsabilidad en ese sentido. También me gusta señalar que hablamos, como en este presente, tanto de niñas como de niños. No solo la ciencia o la tecnología, como en algún momento pudo haber sido, están sostenidas o enfocadas mirando a los niños, los varones, sino que ya, por supuesto, lo hacemos en todos los casos tanto para niñas como para niños en una situación de tipo paritaria. Entonces, dos o tres cosas muy como adelantaba, de inicio como para contextualizar. Entonces, la primera es esto que a mí me gusta siempre señalar, el concepto de posibilidad ilimitada que al parecer nos está acercando la ciencia y el desarrollo tecnológico, ¿no? Este es un prólogo del el escritor Ballard a su libro Crash. Y entiendo que es del año 1973 y muy avanzado para el momento, casi una lectura de vanguardia, podemos decir, en donde ya este autor nos va diciendo algunas cosas que hoy podrían resonarnos, como por ejemplo, el pasado cada vez parece menos pertinente y las alternativas del presente se convierten como algo, bueno, sin límite, aparecen como sin límite, en un horizonte completamente abierto. Y el segundo párrafo que ustedes podrán ver dice, la ciencia y la tecnología se multiplican a nuestro alrededor. Es decir, siempre estuvieron, pero en este tiempo se multiplican a nuestro alrededor. Fíjense que Ballard escribe eso hace medio siglo ya. Hace medio siglo. Sin embargo, este es un libro, Crash, que habla mucho de la tecnología y las subjetividades. Es un libro en donde, bueno, en fin, digamos, tendrían que leerlo. Hay también una película, pero quiero decir, la tecnología pasa a ser un elemento también de las vidas cotidianas de hombres y mujeres. Y lo que nos dice es que cada vez más la ciencia y la tecnología nos dictan el lenguaje en que pensamos, y hablamos. Y agrega, utilizamos ese lenguaje o enmudecemos. Enmudecemos epocalmente, agregaría yo, epocalmente. Y enmudecemos en cuanto que podemos llegar a no ser entendidos por quienes llegan a este mundo si nosotros no utilizamos el lenguaje propio de la ciencia y la tecnología en un tiempo en donde ellas cada vez están más presentes, se multiplican a nuestro alrededor y tienen determinadas particularidades que nos pueden bueno, facilitar ser parte de este mundo o en todo caso quedarnos fuera de él. Esta segunda es de un tecnólogo, Ray Kurzweil,
Y dice lo siguiente: llegará un periodo futuro durante el cual el ritmo tecnológico, el ritmo de cambio tecnológico será tan rápido y su impacto tan profundo que la vida humana se transformará de manera irreversible. Irreversible. Bueno, Kurzweil no solo es un tecnólogo, sino que desarrolló el concepto de singularidad, ese concepto que dice que en algún momento la inteligencia artificial será desarrollada, no se alcanzará y no superará. Después veremos algo más sobre esto, pero también es un pensamiento muy desafiante, porque dice, el impacto va a ser tan profundo que la vida humana se transformará de manera irreversible. Esta tercera, esta tercera idea es de una entrevista de hace muy poquito de también un filósofo que se dedica a reflexionar sobre el presente, que tiene muchos libros sumamente interesantes, Yuval Noah Harari. Se ven muchos de sus libros en las librerías y son recomendables. Y dice lo siguiente en una entrevista a Yuval Harari: un campesino del siglo XV podía no tener ni idea de si su rey iba a caer en la batalla o si iba a haber una sequía, pero sabía siempre que pasara lo que pasara, sus hijos iban a necesitar saber algunas cosas básicas, como cegar el trigo, sembrar y construir un hogar. Entonces, agrego yo, permanentemente había una generación que podía enseñar y transmitir saberes y conocimientos a las generaciones que venían, generaciones en este sentido genealógicas, de padres a hijos, de abuelos a nietos, en fin. Y esas generaciones, con lo que eran socializados o se les transmitía de la generación anterior, alcanzaba para integrarse exitosamente al mundo en que viven, ¿sí? Entonces, agrega Harari, y esta es la nota fuerte, muy en línea con lo que recién veíamos de Ray Kurzweil, dice, ahora por primera vez en la historia esa lógica ha dejado de tener sentido. Es muy fuerte esa definición, por primera vez en la historia, es decir, estamos en un tiempo en donde están sucediendo cosas por primera vez en la historia y esa lógica ha dejado de tener sentido porque es la primera vez en la historia que no sabemos cómo será el mundo de aquí a 20 o 30 años. O sea, no lo sabemos, y si no lo sabemos, tenemos un desafío enorme para pensar cómo tenemos que pararnos, qué debemos definir, qué debemos decidir y considerar lo siguiente, que las generaciones anteriores a la actual, en donde esto no estaba en juego, podían construir sus horizontes de sentido. Y sus horizontes de sentido, si eran ideas muy deseadas, podían construir, digamos, bueno, el modo de una utopía, por ejemplo. Queremos tal sociedad, vamos a decir, ya más o menos tenemos idea cómo, las maneras pueden ser tales o cuales, pero de algún modo había un horizonte de sentidos, porque había una previsión, había una idea de a dónde llegar, y era una construcción social que se podía vislumbrar. Entonces había un modo de actuar y presentarse al mundo muy distinto que, imagínense, cuando uno dice Harari, es la primera vez que no sabemos cómo será el mundo acá a 20 o 30 años y los desafíos que eso supone. Entonces esto nos exige, trayendo la imagen del pensador de Rodin, pensar, pero pensar muy contextualmente. No podemos, me atrevería a decir, perder el tiempo en reflexiones que no consideren el presente. Estamos urgidos. Por supuesto, lo otro también se puede hacer y está bien, pero estamos urgidos a pensar el presente y cómo actuar frente a él, porque el presente avanza cada vez a mayor velocidad. En algún momento, hace años atrás, estas mismas, esto mismo que ustedes ven acá, estas mismas ideas sobre el cambio de época, era una discusión. Entonces nosotros discutíamos, debatíamos cómo llamarlo, si época de cambios o cambio de época, porque uno u otro parecían sernos útiles y entonces decía, bueno, ¿qué es mejor? ¿Cómo es mejor decirlo? ¿Es una época de cambios? Y sí, es una época de cambios. Bueno, ¿será un cambio de época? No sabemos, pero es una época de cambios. Entonces decíamos, los cambios son omnipresentes, porque están en todas partes, son radicales por su intensidad, son vertiginosos por la rapidez, son irreversibles, decíamos, porque no tienen vuelta atrás, irreversibles. Esa es una frase que también vimos aquí, hace muy poquito, vimos esta frase. Y por otra parte, provisionales porque se suceden y se suceden y se suceden mientras estamos hablando incluso. Ahora, ¿alcanza con decir época de cambios? Hoy no. Yo diría que hoy, a la distancia de cuando veíamos y conversábamos sobre estos mismos puntos, hoy podemos decir que la idea de época de cambios fue superada y que lo que tenemos que mencionar en todo caso, o tenemos que llamarla por el nombre de cambio de época. Y esto mucho más entonces en línea con lo que dice Yuval Harari y también Ray Kurzweil.
Esto es una nota muy interesante, siempre la ofrezco rápidamente, al menos para que se observe el impacto que tiene la duplicación del conocimiento, ¿sí? Tomando como cero el comienzo de la era cristiana, la primera duplicación llevó 1750 años, la segunda llevó solo 150, la tercera solo 50 años. Y cada vez más se acorta la brecha del tiempo en donde el conocimiento se duplica. Ni qué hablar en este presente, en donde estamos, bueno, en un tiempo de inteligencia artificial. Entonces, esto es lo que pueden ver acá. En modo de curva, casi, digamos, es una curva tipo exponencial que se empieza a hacer mucho más paralela, asintótica al eje de las IES. Y claro, es más fácil de verlo cuando uno ve esta curva. Cada vez en menos tiempo se duplica el conocimiento y hay conocimientos que pierden vigencia y las generaciones cada vez digamos, se suceden en menor lapso y con mayores cambios. Es como cuando veíamos en la serie Adolescencia y en otras tantas que los hermanos mayores no tienen idea de lo que pasa con los hermanos menores. Hay una escena en donde el investigador principal le pregunta a su hijo sobre los sucesos, primera gran cuestión. El investigador, persona adulta, no tiene idea de lo que está pasando. Le pregunta a su hijo adolescente, que va a la escuela en donde, bueno, iban también algunos de los alumnos y alumnos que son parte de la historia, y el hijo le explica al padre lo que está sucediendo, pero cuando el padre le pregunta sobre, bueno, los más jóvenes, el hijo le dice, ah, no, no tengo la menor idea, eso no se entiende, es propio de ellos. Es decir, las diferencias comienzan a ser muy fuertes, no solo entre generaciones, sino entre hermanos mayores y hermanos menores, pero ya tampoco entre hermanos mayores y menores que se llevan 15 años, sino tal vez con los que se llevan solo 2 o 3 años. Esto es lo que decíamos, un tiempo de curvas exponenciales que tiene que ver, por ejemplo, con estas, ¿sí? La potencia también del desarrollo bueno, la potencia de computación de los chips y la cantidad al mismo tiempo de robots en relación a personas y en muy pocos años vamos ya a ser superados también por el número de robots y la potencia de procesamiento computacional va a llegar no solo a la capacidad de un humano, sino probablemente a la capacidad de un conjunto de humanos muy importante. ¿Qué supone esto, entre otras cosas? Para mí es muy importante que, que podamos comprender estas cuestiones. Si el tiempo y el espacio son percibidos de modo muy diferente por una y otra generación, y de hecho a la velocidad de los sucesos, y el momento en que somos socializados una y otras generaciones, y me refiero a adultos y jóvenes y adolescentes y niños, son muy diferentes, lo que vamos a tener es que los sentidos y las identidades también lo van a hacer. Esto significa que vivenciar el tiempo y el espacio de modo distinto es propio de las diferentes generaciones, pero en este momento se multiplican, y no solo se multiplican, sino esto genera sentidos frente a la vida de manera distintos, y una vez más, desafíos entre generaciones, entre adultos y niños, adolescentes y jóvenes, porque lo que está en juego también es la comprensión de la interpretación del mundo que comienza a tener una y otra generación. Casi me atrevería a decir, primeros párrafos, cuando veíamos la cita de Ballard del prólogo de Crash, cuando dice que utilizamos y pensamos los nuevos lenguajes o enmudecemos. Y me pregunto, en ese sentido, entre generaciones, si no hay algo de ese orden entre adultos y niños y adolescentes y jóvenes, y qué hacer en ese sentido. Después lo vamos a volver a ver. Bueno, y ahora me gusta entonces traer a Margaret Mead, una visionaria Margaret Mead, una antropóloga genial, muy preocupada por las cuestiones generacionales, y en algún momento Margaret Mead construye en un libro que se llama Cultura y Compromiso del año 1969, y por eso digo que es una visionaria, construye una serie de conceptos en donde ella nos dice, bueno, tenemos 3 tipos de transmisiones de la cultura, básicamente, ¿no? Y eso significa valores, por ejemplo, y modos de ver al mundo. Dice, una postfigurativa, la clásica, la tradicional, en donde las generaciones mayores transmiten a generaciones más jóvenes. Tenemos otra que es de tipo configurativa, ahora vamos a hablar algo de eso, en donde es más bien paritaria, es entre pares, y otra prefigurativa, y Margaret Mead nos avisa en ese momento, nos dice, esto es lo que comienza a suceder, donde son los jóvenes quienes empiezan
a, bueno, a transmitir modos de estar presente en la cultura a las generaciones mayores, es decir, a sus padres y a sus abuelos. Entonces, tenemos estas tres modalidades de transmisión: posfigurativa, cofigurativa y prefigurativa, ¿sí? Tengo la sensación de que en este presente tan heterogéneo, que están al mismo tiempo estos tres modos de transmisión, entonces encontramos muchos adultos transmitiendo a jóvenes, con mayor o menor pertinencia, pero transmitiendo a jóvenes elementos de la cultura, y no podría ser de otra manera porque tiene que ver con la reproducción social. Pero también se hace muy fuerte, una escena de transmisión de información y de elementos de cultura entre pares, entre pares. Y eso significa separados de los impares. Entonces, adultos mayores entre adultos mayores, adultos entre adultos y jóvenes y adolescentes entre adolescentes y jóvenes. Esa también, en este presente, es una modalidad muy extendida, pero cada vez tiene mayor presencia y la balanza parecería volcarse hacia lo prefigurativo, en donde son las nuevas generaciones las que le hacen señalamientos e indicaciones a las generaciones anteriores. Eso significa que estamos en un tiempo donde aparece una suerte de tensión entre tres transmisiones diferentes y una suerte de erosión de la posición adulta que tiene que ver con el modo posfigurativo de transmisión de conocimientos y saberes, y comienza a ser más presente la prefigurativa y la cofigurativa. Estas cuestiones, utilizar las herramientas conceptuales de Margaret Mead me parece que son muy ricas para poder pensar este punto y discutir esa tensión y discutir qué pensamos sobre esas modalidades de transmisión y qué tipo de relación deberían tener entre ellas. Entonces, en este presente lo que tenemos es básicamente una nueva distribución de saberes socialmente relevantes, no cualquier tipo de saberes. No es que viene una nueva generación, genera una nueva música que podría terminar por ser un elemento, utilizando las palabras de Margaret Mead, configurativo, y los adultos, las adultas podrían permanecer ajenos a ello y casi una cuestión solamente de cultura juvenil. No, acá hablamos de saberes socialmente relevantes, es decir, aquellos que tienen que ver con la reproducción de la sociedad, con nuevas demandas, con nuevas expectativas. Y allí es donde lo prefigurativo comienza a hacerse fuerte. Entonces, en ese marco, una nueva distribución de saberes socialmente relevantes, hay que pensar esta tensión que yo le decía entre las modalidades de transmisión de la cultura postfigurativa, configurativa o prefigurativas. Por supuesto, sabemos, ¿no? Hablamos generaciones digitales, de hace mucho que hablamos eso, pero, agregué ahí el sí, pero, más allá del ecosistema en que viven, sabemos bien que se trata de, bueno, de no solo la tecnología, sino que se trata de una cosa que se relaciona a valoraciones, competencias, y eso tenemos que tenerlo mucho en cuenta porque eso tiene que ver precisamente con la transmisión de tipo postfigurativa, que es la que vengo sugiriendo, que está bastante erosionada. Y claro, tenemos esta escena. Entonces uno mira y dice, ¿qué está sucediendo ahí? Todo el mundo con su celular, incluso tal vez están comunicados entre ellos, estos mismos adolescentes. Quizás están entre ellos, están entre niños y adolescentes, capaz que están entre ellos incluso comunicados. Pero bueno, vale la pregunta en ese caso, ¿no? ¿No estarán con demasiada conectividad, no estarán sobreconectados? Y uno pensaría, tal vez sí, tendríamos que entrar a mirar la dinámica de esa escena. Pero vamos a otra escena y nos encontramos con esto. Entonces la pregunta es si las y los adultos están en condiciones de, bueno, orientar a las y los adolescentes en relación a ciertas cuestiones de los usos y las conectividades, porque como vemos, en ese andén de una estación del conurbano, puse en un círculo rojo el único adulto que al parecer no está en ese instante mirando con la cabeza baja a un celular. Por supuesto, esta va a ser una generación que va a tener problemas cervicales, ¿no? Todos mirando hacia abajo su celular. Es una foto extraordinaria en este sentido. Y estos son adultos.
Por eso me importa mucho señalar también qué está sucediendo con el mundo adulto en estas mismas cuestiones. Bueno, y la pregunta que sigue, claro, adolescencias y adulteces. Y sobre eso es que quiero decir algunas palabras. Me gusta preguntarme qué tipo de adulteces para qué tipo de adolescencias, ¿sí? Porque creo que también es importante que podamos ver que no solamente muchas veces hablamos de nuestras distintas adolescencias, sino que, como les digo, para mí hay que pensar adolescencias y niñeces, por supuesto, junto a con el mundo adulto, pero es que también allí tenemos adulteces distintas, diversas. Uno podría decir, bueno, hay cosas propias de la adolescencia, hay cosas propias del mundo adulto. Sí, desde luego. Pero dentro de ello hay también muchísima diferencia. Entonces, ¿qué tipo de adultez es para qué tipo de adolescencias? Es una pregunta que me gustaría acompañar. Bueno, algunas ideas al respecto. Necesitamos construir criterios para realidades diferenciadas, porque si hablamos en plural, quiere decir que hay distinto tipo de adultos y hay distinto tipo de adolescentes. Ya sabemos, lo básico en primer lugar, clase social, sexo, etnia, desde luego, pero religiones, podríamos ver un montón de factores que hacen a esas diferencias, y las cuestiones generacionales en este punto que estamos viendo. Pero en todo caso, también vamos a encontrarnos con, entre otras cosas, padres y madres de adultos que son casi adolescentes. Y otros que no, porque tienen hijos recién a los 40 años, ¿sí? Y es también propio de este mundo en donde hay menos tasa de natalidad y al mismo tiempo esa tasa de natalidad se va prolongando a través de los años. Entonces, sería importante, me da la impresión, construir criterios, pero que después tienen que ajustarse a realidades diferenciadas. O sea, no tenemos un adulto al referirnos o al cual dirigirnos, así como no podemos pensar un solo tipo de adolescencia. Por eso el segundo punto, salir de propuestas de nichos e ir hacia propuestas que puedan encarnar mayorías sociales diversas en donde no podemos prefigurarnos un modelo de adulto al cual es más sencillo llevar adelante ciertas propuestas que vamos a hacer. Entonces, elaborar criterios, pero esos criterios tienen que también ser abordados para poder ser construidos con distintas presencias de adultos y adolescentes para poder ir hacia esas múltiples formas de estar y de ser en el mundo con sujetos que son diferentes. También quiero decir, unos y otros sujetos de derecho y responsabilidad, unos y otros, tanto adolescentes como adultos, por supuesto, responsabilidades diferenciadas, ¿sí? Entonces, otro tema que me preocupa muchas veces por este asunto de que veo adulteces diferentes, en ocasiones la discusión sobre el desarrollo de la autonomía de adolescentes, uno puede llegar a confundirlas con algún grado de orfandad. El modo en que se presentan los adultos no está del todo muy claro. Por tanto, eso también para mí merece una conversación. Y claro, desde luego, no estamos hablando solo de individuos, sino que ahí tenemos autoridades, gobiernos, estados, instituciones, medios que tienen un rol muy importante a jugar, las empresas, en particular las empresas del sector que estamos hablando, tecnológico en particular, ahí hay muchas responsabilidades y había mucho que hablar, y las organizaciones sociales que trabajan sobre estos temas. Y hay una tarea que es la incidencia y el consenso que cada vez, entiendo, están más como exigencia del día. Tenemos mutaciones, muchas mutaciones tecnosociales. Estas mutaciones son, entre otras razones, entre otras circunstancias, digamos, la atención, la memoria, el conocimiento, la capacidad de concentrarse, y todas ellas nos llevan a distintas situaciones que van mutando rápidamente y entonces podemos pensar que hay déficit de atención, pero en realidad hay que pensar qué está sucediendo con la atención, ya no es más focalizada como antes porque no se entrena de esa manera, pero aparece una atención distribuida que va a ser muy importante para los tiempos que vienen, pero al mismo tiempo hay necesidades de atención focalizada y hay necesidades de atención distribuida. Entonces, ¿qué hay que fortalecer para que una y otras puedan convivir según la necesidad de cada momento? Lo mismo podríamos decir sobre la memoria y sobre los modos de construir conocimiento.
Bueno, esto es algo que me sirve como ejemplo. Ya hace un tiempo atrás, como ustedes podrán ver, y en Manchester, un lugar en Gran Bretaña, digamos, alejado de nuestro espacio, ya tenían estas mismas preocupaciones en relación a qué pasaba con los niños, sus habilidades, frente a su relación cada vez más intensa con tablets y celulares y menos con, uno podría decir, instrumentos de la vida analógica anterior, y las destrezas que iban demostrando y las que no. Y eso significaba que también habían que modificar determinados modos de elaborar los exámenes, porque exámenes de papel y lápiz tradicionales, bueno, no daban bien las nuevas niñas y niños. Pero al mismo tiempo preguntarse qué significaba eso, y hay todo el debate posterior que siguió, que en fin, digamos, es la discusión sobre la sobreexposición a la tecnología basada en pantallas y en qué momento, cuándo, a partir de qué edad, a partir de qué circunstancias y bajo qué condiciones. Y llegó la pandemia. ¿Y qué pasó? Bueno, esencialmente esto que aquí se dice, se consolidaron tendencias previas y se amplificó la convergencia digital que podemos ver en este meme: pantallas post pandemia, pantallas pre-pandemia. Y antes, quizás muchas instituciones y muchos adultos que proponían, bueno, un cierto cuidado, una cierta regulación, un paso a paso en relación a las pantallas, de un día al otro se vieron obligados a hacer su vida, llevar la vida adelante a través de las pantallas. Entonces se aceleraron las tendencias que ya estaban y pasamos a esta escena, que además, en términos de convergencia, nos lleva a esta otra. Y aquí lo que se puede ver es que muchísimas actividades que antes tenían su propio espacio y su propio tiempo, vamos de nuevo, tiempo y espacio, condiciones a priori del entendimiento, como decía Emmanuel Kant, estas condiciones a priori del entendimiento pasan a un nuevo marco de espacio y de tiempo, que es el que aparece en la derecha, en donde de la, podríamos llamar, divergencia previa, se pasa a lo que ha sido llamar una convergencia digital. Todo pasa a través de determinados canales y determinados dispositivos, y eso reconfigura o configura por primera vez en las nuevas generaciones una concepción de tiempo y espacio completamente distinta a la que existía previamente. Y como decía, son las condiciones a priori del entendimiento, es decir, que aquello que después vamos a estar pensando va a estar muy, muy atravesado por esas circunstancias. Bueno, es una pregunta la de las fronteras, es una pregunta. Y también para discutir entre las y los adultos y distintas y distintos adultos también. Veníamos hablando hace ya años de que las fronteras se hacían más permeables entre generaciones, entre jóvenes y adultos. En fin, digamos, hoy podemos admitir que son permeables por definición, siempre dinámicas, siempre dinámicas. Y las tenemos ahí, que uno podría imaginar ciertas metáforas vinculadas a paradigmas, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, hay ciertas fronteras que son más sólidas, otras más líquidas y otras más gaseosas. El asunto que las sólidas parecieran perder cada vez más entidad a favor de las líquidas y gaseosas. Entonces, ¿qué significa cuando las fronteras tienen esas características? ¿Sí? Bueno, este puede parecer un título pesimista, pero trato de que no, trato de que más bien sea realista. Y entiendo que tiene que ver con las formas en que las y los adolescentes están presentes en el mundo que les ha tocado. Un mundo en modo caos, un mundo en donde no encontramos utopías, encontramos más bien distopías. Es Black Mirror el mundo, ¿no? Pasa más por ese tipo de lugares. Y salvo que alguien diga, bueno, está bien, pero la inteligencia artificial nos va a proponer finalmente una utopía. Ok, digamos, hay algunos que piensan en esa dirección, especialmente algunos de aquellos que son los filósofos
de la inteligencia artificial y que siempre la han promovido y que ahora están en un tiempo en donde ven que se concretan aquellas aspiraciones que tenían. Pero en general es un mundo que uno podría decir conviven muchas distopías en todo caso, y es un mundo que va de la pandemia a las guerras, de las guerras al cambio climático. Entonces, cuando uno enciende el televisor se encuentra con esto. Niñas y niños adolescentes que no tienen, el televisor no existe, que están atravesando las redes sociales todo el tiempo, las informaciones van, dan vuelta alrededor de estos temas, ¿sí? También hay cambios de sentidos que se pueden ver, es un tiempo en donde la crueldad reemplaza la empatía, y esto también formatea, desde luego. El otro día estaba entrando a Amazon y estaba buscando algunos libros y me encontré, uno ponía empatía, que se están vendiendo libros con títulos que son en contra de la empatía. Así se llaman, contra la empatía, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, es un tiempo en donde los sentidos, los valores están muy en tensión y claro, es un mundo de mayor individualismo también. Es un mundo en donde el encierro que antes era muy mal visto y se llamaba a las nuevas generaciones a salir a la calle, a vivir, bueno, fuera de la casa, a ir ganando espacio público. Hoy, por unas u otras circunstancias, temores de distinta índole, promueven una actitud más vinculada al encierro. También, una vez más, la película Adolescencia lo muestra bien en las escenas finales, ¿no? La familia pensaba que estaba todo bien porque estaban dentro de su casa su hijo en particular. Y bueno, ahora los peligros están ahí en una calle nueva, en una calle online que está en tu habitación. Atraviesa tu habitación, atraviesa la habitación de adolescentes. Es una tremenda avenida, son muchas en realidad si uno quisiera pensar. Otra cuestión importante me parece señalar, y hay encuestadoras como Pew y Gallup que trabajan estos temas y que muestran que varones y mujeres muy jóvenes, muy jóvenes, escuela secundaria, adolescentes, decimos nosotros, se están distanciando ideológicamente entre sí, construyendo una brecha en el sentido de cómo se ve el mundo entre géneros, entre géneros. Y los últimos datos, un trabajo que se hizo en el 2024 muestra que esa brecha se está ampliando como nunca. También tenemos allí una situación que es parte del mundo adolescente, en donde vemos muchos varones sin rumbo identitario. También no me puedo detener en estos temas, pero quiero decir, eso está presente, lo mismo que el sentimiento de soledad, y que tiene que ver con los puntos anteriores, ¿no? Con muchas veces los vínculos que se desarrollan a la distancia y que no son los mismos como los vínculos que pueden construirse corporalmente, físicamente, ¿sí? Físicamente. Hay quienes llaman la corposubjetividad, ¿sí? En psicología. Y bueno, un mundo horizontal, pero un mundo en que yo me pregunto, y es un poco provocador como está allí, pero me propongo eso precisamente. Uno podría decir, tomando a Bauman, bueno, los adultos líquidos, pero después uno puede decir líquidos o liquidados, o en liquidación, depende, ¿sí? Depende. Y antes habíamos dicho que las fronteras uno puede pensarlas hoy sólidas, líquidas y gaseosas, depende de los temas, depende de qué adolescencias, qué adulteces, pero hay que pensar esa relación entre generaciones y hay que pensar el mundo adulto. En el mundo digital, ya lo sabemos, muy atrapados por el algoritmo. Y bueno, ahí hay captura permanente, datificación, hay un diseño permanente de estos dispositivos digitales para efectivamente lograr la captura de la atención por parte de quienes están adentro de estos dispositivos, adentro de estas redes, adentro de estas aplicaciones. Y, y bueno, ahí hay un término que me gustó, que es una suerte del scroll infinito, ¿no? El cielo es una suerte de scroll infinito en todo caso, y cómo se busca todo el tiempo estimular la, el continuar scrolleando, el continuar estar allí y no detenerse e ir en todo caso de un circuito a otro, pero por supuesto esto no es sin consecuencia. Claro, está detrás la idea de gratificación. Y, y por supuesto, hay una sobreestimulación sensorial que lleva hacia eso, ¿no? Eh, hay un premio emocional, ¿no? Que el premio emocional sería la dopamina. Pero también puse una frase porque me recordó una vieja canción
que decía de Serú Girán, ¿no? Nuestro inmenso Charlie, y decía, te amo, te odio, dame más, ¿no? Y el mundo digital me parece que se propone algo de eso allí, y hay un dame más ahí. Eh, bueno, ese es un enorme desafío. Entonces, en un documento de ChicosNet sobre salud mental encontré justamente esta idea de autorregulación fallida y a mí me gusta traerla. Y también vi los videos que ChicosNet invitó a hacer a adolescentes y las 24 horas sin conexión y demás. Y ahí encontré una frase en unas adolescentes que me pareció también extraordinaria. Dicen, lo difícil que es interactuar sin pantallas. Es una frase muy fuerte. Lo difícil que es interactuar sin pantallas. Me lleva a esta cuestión de la corposubjetividad, me lleva hacia la cuestión del desarrollo de la empatía. Y si esto puede lograrse a través de mecanismos tecnológicos, casi, digamos, con una cierta omnipresencia, digamos. Es lo que dicen estas chicas, lo difícil que es interactuar sin pantalla y qué podemos hacer frente a ello. Bueno, yo creo que los adultos necesitamos estar presentes en ese mundo. Y, en fin, leyendo ese documento también me detuve en la siguiente cuestión. En mi experiencia, los adolescentes y jóvenes están pidiendo por servicios de salud mental, por perspectivas de salud mental, el bienestar, en todo caso, como también se llama, el bienestar eh, emocional. Pero yo entiendo que están pidiendo no solo eso, están pidiendo también que los ayudemos a regular la sobreconexión y su sobreexposición a pantalla, porque esa es una tarea enorme para dejarlo solamente en manos de los adolescentes, de las adolescentes, y ellos están diciendo que solos no pueden, están diciendo que solos no pueden. Entonces, ¿cómo buscar ir hacia un modo de uso responsable y creativo? Entiendo que es algo que debe ser una tarea intergeneracional, en donde están, por supuesto, las diferentes adolescencias, uno más en plural, y las diferentes adulteces. Pero fortalecer entonces el vínculo intergeneracional es primordial. Y ahí hay que buscar ese nuevo equilibrio entre lo que decía Margaret Mead, lo posfigurativo con lo configurativo y lo prefigurativo. Bueno, aquí una idea nomás que cada época tiene sus cambios, hay que evitar pararse en lugares tecnofílicos y también en lugares tecnofóbicos, hay que evitar uno y otro, hay que ver cómo uno puede pararse en ese sentido, buscando la construcción de nuevos equilibrios, y eso no se hace en un laboratorio, eso se hace en diálogo, se hace en conversación. Por supuesto, esa conversación requiere incluir a quienes son sujetos, entonces esa conversación, sé que Chiconet lo hace muy bien, digamos, siempre tiene que estar la participación de niñas, niños, de adolescentes, y al mismo tiempo adultos que no hagan marketing del deseo de los adolescentes, sino que puedan tener una posición diferenciada y puedan tensionar, porque es lo único que permite cierta riqueza para construir algo nuevo y transformador, ¿sí? Entonces, también allí aparece la necesidad de pensar una vez más el rol de las y los adultos, ¿sí? Y bueno, la tecnología, no voy a decir todo lo bueno que nos puede traer, pero sí quiero recordar algo en principio. La tecnología satisface necesidades, la inteligencia artificial quizás nos lleve bueno, a tener posibilidades de salud como antes nunca se imaginó. Ahí están los hipermillonarios, bueno, en desafíos un poco extraños, planteándose la inmortalidad, pero quiero decir que hay allí algo sobre la salud que está en un horizonte en donde las expectativas de vida y las calidades sí, pueden llegar a dar saltos enormes, pero no hay que olvidar que la tecnología también promueve intereses de empresas. Y está una, pero está la otra, ¿sí? Entonces, la tecnología en cuanto tal potencia cambios en cualquier dirección y no democratiza, masifica. Masifica. Quienes democratizan son las sociedades y las y los ciudadanos. Bueno, aquí me traje algo que venía pensando y discutiendo con algunos colegas. Ustedes probablemente sepan, Freud, entre otras tantísimas cosas que escribió sobre las heridas narcisistas del ser humano. Entonces él decía, bueno, la primera herida narcisista, la teoría no es el centro del universo, ¿no? Copérnico. La segunda herida narcisista es el ser humano es un eslabón más en la cadena evolutiva, Darwin.
La tercera, dice Freud, es la que aporta el psicoanálisis, que somos pensados en donde no somos conscientes, ¿no? Entonces el inconsciente freudiano, y eso desafía la racionalidad y desafía la voluntad. Y ahora tendríamos la posibilidad de pensar si la inteligencia general, si la inteligencia artificial generativa de la que se está hablando llegara a superar, como plantea y propone la singularidad de Ray Kurzweil en los próximos años, y como nos dice de alguna manera Yuval Harari que algo de esto está pasando, bueno, puede haber resistencia, pero en realidad, ¿no será la cuarta herida narcisista del ser humano? Con esa pregunta final de Harari, ¿no? ¿Cómo vamos a compartir el planeta con una superinteligencia? Estas cuestiones están no solamente en la discusión de los grandes filósofos de la ciencia, sino que son cuestiones que son partes de las mentalidades de la época, o sea, la sensibilidad de la época empieza a tener esto en medio, y por supuesto las adolescencias también están atravesadas con este tipo bueno, de ideas acerca de los futuros próximos, ¿no? Entonces me gustó este planteo, ¿no? ¿Qué sería lo propio? ¿Qué va a seguir valiendo la pena hacer como seres humanos? ¿No? ¿Qué sería lo propio? Lo charlaba con algunos alumnos en unas comisiones. ¿Qué sería lo propio de lo humano, en todo caso? Si la inteligencia artificial puede hacer esto y aquello y lo demás allá y hacerlo mejor que nosotros, ¿qué nos queda realmente? Bueno, estas son preguntas que están así, son preguntas muy fuertes y hacen también a la construcción de las subjetividades. En este caso, este especialista que aquí expongo, digamos, Anthony Cuthbertson, que escribe en Inditech, que es un boletín de Independent, un diario británico, dice, cuando la inteligencia se apropia del hacer, lo que queda es el ser. Ok, vamos a tener que empezar a discutir en ese sentido, ¿no? Y muchísimas cosas más las que no me puedo tener, desde luego, pero empieza a aparecer este tipo de pregunta. Empieza a aparecer este tipo de pregunta. Y los adolescentes son suficientemente imaginativos, especialmente cuando les ayudamos a desarrollar su imaginación, para poder formularse este tipo de preguntas. Tal vez hacerlas incluso de una manera diferencial a como podemos hacer otras generaciones, y eso nos enriquecería a todos. La tesis humana, esto que yo llamo la tesis humanas, una impresión que tengo que si se hace más fuerte la tecnología, necesitamos reforzar ciertas cuestiones. Y yo diría tres cuestiones que es para debatir, para conversar, desde luego. El vínculo humano, ¿sí? Frente a la inteligencia artificial, la digitalización, la robotización, el vínculo humano necesitamos reforzarlo. El vínculo intergeneracional, quiero recordar que en este momento convivimos 8 generaciones, no voy a definir todas, pero convivimos sociológicamente 8 generaciones, con, esto que decía, perspectivas de tiempo y espacio diferentes que generan sentidos e identidades distintas también, y modos de interpretar y sentir el mundo. Y el vínculo entre los géneros, esto que les señalaba de las investigaciones de las consultoras que nos están mostrando, que la brecha de género entre varones y mujeres desde muy jóvenes comienza cada vez a ampliarse más en el sentido de cómo ver el mundo. Eso también requiere una lectura específica, claro que sí. Y lo último, que me parece también, hay muchos estudios y muchas encuestas que hoy día, por primera vez, la diferencia de género, de sexo-género, le disputa a la dimensión de clase social los sentidos. ¿Sí? Antes uno podía mirar la clase social y ahí encontraba las diferencias. Bueno, clase baja, clase media, miren la diferencia entre una clase social y otra. Ahora, ¿qué dicen las mujeres o qué dicen los varones? Empieza a tener un peso enorme en las diferencias dentro de cada clase social, ¿sí? Entonces ya no solamente tenés que mirar la clase, tenés que mirar siempre el género y te estás encontrando con una brecha significativa. Bueno, desafíos para la escuela, por supuesto, en la pedagogía, en el sentido de acompañamiento y los modos de hacerlo, desde luego en todo aquello que tiene que ver con las cuestiones más vinculadas a planificación, metodologías, en fin, digamos, evaluaciones, todo esto cambia y se hace más útil que nunca, algo de lo que siempre venimos hablando, pero hoy mucho más necesario, la formación permanente. Dice más que nunca, debería decir más que nunca, pero bueno, es algo de la cabeza en todo caso. Los criterios de autoridad se cuestionan, se modifican, entonces ya
también veníamos viendo esto desde los años en que precisamente charlábamos del conocimiento y la transmisión y la multiplicación de espacios y saberes, y entonces decíamos, bueno, Internet y nos está trayendo un nuevo mundo, y recordábamos el Aleph de Borges, siempre trayendo a Borges, y decíamos, en fin, digamos, todo el conocimiento en un solo punto de la humanidad y la perspectiva que te puede dar, y hablamos de todo esto. Y entonces decíamos, bueno, los saberes pasaban del mundo adulto y las instituciones adultas, ¿no? Al tío Google en algún punto, y hoy vemos que pasa el tío Google a la gente de inteligencia artificial, lo cual profundiza esta misma cuestión de trabajar los criterios de autoridad. Bueno, acá hay algunas ideas que ya las traíamos previamente sobre cómo trabajar en relación a Internet, y decíamos, nos da la posibilidad, la tecnología digital, de contrastar, contextualizar, seleccionar, valorar. Y ahora tenemos que agregar también, con la inteligencia artificial, construir una ética. Construir una ética, mucho más que antes lo tenemos que decir. Ya no es el rincón del vago en donde copiar algo y traerlo. No, no, no. Ahí la inteligencia artificial tiene una potencia infinitamente mayor. Entonces, construir una ética y, sobre todo, también una lectura crítica que permita advertir los sesgos que aparecen en la propia inteligencia artificial, para no decir las alucinaciones que a veces genera. Pero es lo que ya veníamos pensando en relación a la vida digital, profundizado con la aparición y la presencia cada vez más fuerte de la inteligencia artificial. ¿Sí? Bueno, bueno, hablando unas pocas palabras sobre la inteligencia artificial, en fin, digamos, tenemos ya en cuenta y sabemos el despliegue que va suscitando con la velocidad y al mismo tiempo la captura territorial y transterritorial y diríamos metaterritorial, porque al mismo tiempo es el espacio digital. eh, que ya sabemos va a generar una cantidad de esa irrupción de disrupciones y, por supuesto, de ciertos beneficios. Acá simplemente señalo algunos que puede traer la inteligencia artificial, pero los desafíos son, como decíamos recién, enormes para la educación, y lo único que no se puede hacer es, utilizando un término muy presente, fingir demencia. No se lo puede poner bajo la alfombra, digamos, hay que traerlo al medio de la mesa, la visión de todos, transparentarlo y comenzar a discutir alrededor de estos puntos, y esa debe ser una discusión del mundo educativo en general, porque deberían estar discutiendo esto, por supuesto, mucha gente lo está haciendo, en las instituciones educativas, deberían aquellos que trabajan en la investigación educativa, y, en fin, digamos, muchas también empresas deberían estar discutiendo alrededor del impacto que suscita el desarrollo de la inteligencia artificial. Hay quienes lo hacen, hay quienes no. Y, y en todo caso, tenemos que tener la inteligencia artificial en el centro de la mesa en nuestras discusiones. Siempre hay posibilidades, siempre hay mucho que se puede hacer. Las capacitaciones, como decíamos, son un momento principal, y frente a eso tenemos yo diría, la posibilidad y el desafío de construir un encuentro entre generaciones, ¿sí? Ahora le agrego, hay que construir puentes para que ese encuentro se suscite. Hay que construir puentes. Ya no es evidente ni obvio que ese encuentro pueda sucederse, porque, tomando de nuevo a las primeras intervenciones, cuando hablamos de lo que decía Ballard sobre los distintos lenguajes, y al mismo tiempo, si pensamos que bueno, el tiempo y el espacio, condiciones a priori del entendimiento. Si pensamos en esos términos, nos damos cuenta que es probable que los lenguajes generacionales se estén distanciando y estén generando una brecha. Por lo tanto, no es el mismo lenguaje que poseemos una y otra generación. Algo de esto podría haber sido así hace décadas atrás. Ya esto se hace cada vez más dificultoso, y por lo tanto hay que construir esos puentes. Esos puentes son tarea de todas las generaciones, de unas y de otras, pero con mayor responsabilidad, desde luego, para las generaciones de personas adultas, ¿sí? Eh, y vuelvo a decirlo, es responsabilidad de todas, pero la responsabilidad al mismo tiempo es diferencial. Y todo esto entenderlo como punto de partida y no punto de llegada. Esto es solamente un punto de partida. En fin, como, como decía también Ballard,
en su libro Crash, los elementos de la nueva tecnología eslabonaban nuestros afectos, son eslabones que van articulando nuestros afectos, y eso también me trae a Freud, ¿no? Las huellas némicas y cómo se construye la memoria y cómo a eso se articulan los conocimientos con los afectos y todo eso junto y en un solo lugar. Así que bueno, aquí estamos. Detengo entonces mi presentación y estoy a disposición para cualquier comentario que quieran hacerme. Y me disculpo porque sé que son muchos temas que abarco y al mismo tiempo no me puedo detener en profundidad en ninguno, pero quiero decir que desde mi punto de vista son todas cuestiones que deben ser ofrecidas y entendidas para la conversación. Tomaría eso último que expresé ahí, digamos, como puntos de partida e inicio, nunca como puntos de llegada, pero como puntos de inicio. Tengamos en cuenta esto. Y a partir de esto pensemos, repensemos. Y fundamentalmente con esa lógica, la lógica de nuevas adolescencias y nuevas adulteces y esas diferencias, y eso tenemos que combinarlo y tratar de hacer esfuerzo para que le llegue a conjuntos grandes, no solamente a grupos más en condiciones de fáciles o que facilitan poder, son más permeables para recibir ciertas conversaciones y discutir alrededor de ellos. Eso también me parece que es una clave y es una responsabilidad que todos tenemos. Bueno, y aquí dejo ahora sí. Bueno, Sergio, qué buena tu clase, este disparador que nos das para, para esta formación, ¿no es cierto?, que nosotros proponemos y que abarca muchos de los temas que tomaste. La verdad que las referencias también que traes no, nos llevan a seguir investigando, ¿no? A poder incluir todo eso también en la Diplo. Y quiero decir que, bueno, que muchas de estas temáticas se abordan, ¿no es cierto?, en la cursada. La verdad que, como decía, es un disparador muy bueno, Sergio, todo lo que trajiste, porque nos actualiza primero, ¿no? Porque de esto venimos hablando hace mucho, y tal vez en los mismos términos, pero la tecnología, bueno, como dijiste, es un cambio de época, ¿no? No son cambios, no son épocas de cambio tanto, sino ya es un cambio de época, eh, y que tenemos que aprender como adultos a también ver cómo nos manejamos, ¿no?, con esas tecnologías y no dejar tanto las cuestiones a la prohibición, ¿no?, o a sacar las tecnologías de la escuela, decir, o estar retando, ¿no?, también a los chicos, a los adolescentes, porque están tanto tiempo en las pantallas, cuando realmente, como decís, bueno, hay temas de regulación propia de los adultos que tampoco estamos pudiendo manejar, ¿no? Entonces, bueno, ahí cómo trabajamos desde nuestras adulteces y cómo trabajamos escuchando también cuáles son las cuestiones que se les disparan a los chicos, ¿no? A los adolescentes que están también diciendo que la forma de interactuar actual tiene que ver con eso, digamos, como que se está jugando mucho su subjetividad ahí, ¿no? Ni que hablar del impacto de las redes sociales, de los estigmas, de las cuestiones de género, el consumo, ¿no? El consumo este pasivo, como hablaste, de los algoritmos, ¿no? Si no hay ahí una mirada crítica y un acompañamiento, bueno, nos quedamos aferrados a eso que las redes nos están ofreciendo, ¿no? En esas burbujas de contenidos que, que se van gestando a partir de nuestras propias interacciones, ¿no? Y vamos quedando como un poco encerrados. Así que para mí, bueno, es un punto de partida, como dijiste, es un punto de partida para trabajar, para investigar. Hay un montón. Cada año, cada corte, te diría que tenemos que actualizarnos, así que para mí es un placer decir bueno, que cada vez estamos reviendo temas, estamos sumando contenidos, estamos con invitados especiales como vos. Así que bueno, para mí un placer y dejo la clase para que todos la puedan disfrutar, aprovechar
tomar apuntes, investigar. Eh, Así que Sergio, bueno, encantada de tenerte nuevamente acá con nosotros en Aula Abierta y chicos.net, que siempre nos acompañás desde hace tantos años. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, y espero realmente que haya podido ser de utilidad, un insumo útil, que es todo lo que busca hacer, nada más que eso, y estaría bien si así hubiese sido. Así que bueno, nuevamente gracias a vos, Andrea, a Chicosnet, a Aula Abierta y a la Universidad de Villa María. Y hasta la próxima Exacto. ocasión. Los esperamos. La cursada comienza el 26 de septiembre, así que esperamos a todos, a todas, que bueno, que tengan interés en trabajar en esta diplomatura con nosotros. Gracias, Sergio. Gracias, Aula Abierta.